Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Hoy nos estamos reuniendo para compartir un poco algunas ideas acerca de la teoría de las representaciones sociales. Vale decir que la teoría de las representaciones sociales es una de las teorías, digamos, más dinámicas que existen en la psicología, eh, sobre todo por un carácter polimórfico que tiene y que incluye diversas áreas de diversos procesos psicosociales que están implicados en la cotidianidad. El otro aspecto relevante de este enfoque psicológico es precisamente que entiende el sentido del conocimiento desde una epistemología del sentido común. Es decir, las representaciones sociales vienen a ayudar, si se quiere ver de esa manera, a comprender cómo las personas, primeramente en el sentido colectivo, luego en el sentido individual, manejamos conocimientos compartidos entre sí. Es decir, eh, tenemos unas ideas muy particulares acerca de un concepto, de un hecho, de unas personas, de un objeto social, y eso pues nosotros empezamos a tener como que unos conocimientos compartidos al respecto de ese hecho, objeto o persona, ¿bien? Y ese conocimiento nace de las relaciones sociales. Por lo general no está vinculado a ninguna estructura científica y al contrario, eh, va en vías de tensionar la existencia de un conocimiento científico y le da paso entonces a eso que nosotros hemos llamado saberes sociales. El encuentro que yo tuve por primera vez con la teoría de las representaciones sociales fue más o menos en el año 2002, 2003, por allí, cuando en el marco de mi tesis doctoral, yo tenía que entender cómo funcionaba el pensamiento, o digamos, cómo funcionaba la esfera sociocognitiva de los docentes que estaban en formación permanente. Sobre todo, como estos docentes empezaban a construir saberes sociales y empezaban a construir una serie de conceptos que le permitía tener una práctica muy particular, porque además, previamente en mi investigación de maestría, había estudiado la inteligencia pedagógica, es decir, los recursos intelectuales que utilizan los maestros y las maestras para hacer eh, el ejercicio de su profesión, es decir, para tener una práctica pedagógica. Entonces, yo allí tenía elementos que tenían que ver no solamente con esos asuntos, digamos, cognitivos, sino que también tenía elementos para pensar la comunicación, los esquemas mentales, las creencias, las atribuciones, y la teoría de las representaciones sociales viene a constituir ese espacio donde convergen esas diferentes posturas, esas diferentes tendencias sobre los análisis de los procesos psicosociales. Bien, si ven que el programa de esta asignatura, eh, primeramente estudiamos los aspectos generales de la psicología social, para luego entrar en detalle de los procesos de manera específica, ¿bien? Y dejamos el tema de las representaciones sociales para el último momento de esa lista, lo dejamos de último en la lista, precisamente porque a mi juicio, las representaciones sociales engloba una serie de procesos que están vinculados a la práctica cotidiana. Y uno de los aspectos centrales de la psicología social y comunitaria precisamente es atender lo cotidiano. Bien, en ese caso, cuando yo empiezo a estudiar la psicología de las representaciones sociales, me doy cuenta pues que aquí en Venezuela se estaba haciendo un trabajo importantísimo de larga data y que estaba liderizado por la profesora María Auxiliadora Banch. Igual en ese grupo estaban, por ejemplo, Mireya Lozada, estaba Sari Calonge, Elisa Casado, y eso me pareció muy interesante porque además iba a estudiar una teoría, un concepto, un proceso que
tenía representantes en el país. Bien, y por supuesto, busqué, hice como todos los animalitos para formarme con María Auxiliadora Banks y lo logré, pues. De hecho, la presentación que voy a hacer ahora viene de el seminario que en el 2009, ya después de 4 años de que yo me había recibido de doctor, ella viene a dar aquí a Maracaibo, a la Universidad del Zulia, en el doctorado de Ciencias Humanas, y ella pues hizo que nosotros como participantes presentáramos algunas explicaciones sobre las representaciones sociales, ¿no? Y es un poco lo que yo les voy a traer ahora, por eso es que ven que la fecha es de abril del 2009, y dirán ustedes, ajá, pero pasa entonces que la teoría de las representaciones sociales se quedó en el tiempo y el espacio. No, no se quedó en el tiempo y el espacio. Se quedó en un proceso de profundización, de análisis, de ir viendo cuáles son los aspectos más relevantes que hay que estudiar, sobre todo porque es una teoría que está disponible para el análisis de la cotidianidad, es decir, es una teoría que está a la mano de las personas y que tiene un servicio a las personas de una manera mucho más categórica y específica. ¿Bien? Eh, el representante máximo de este enfoque psicológico es Sergi Moscovici. Sergi Moscovici, un psicólogo rumano, se dedicó totalmente durante toda su carrera como psicólogo, como investigador, al estudio de las representaciones sociales. Y es precisamente en una investigación que se convierte luego en uno de los libros más importantes de este campo de estudio, que él expone cuáles son los principios y los métodos que se emplean para hacer el análisis de las representaciones sociales. El libro se llama El psicoanálisis, su imagen y su público. Y era un poco para estudiar a través de los periódicos cómo iba circulando los conceptos en torno no solamente al psicoanálisis, sino su relación con el marxismo. En este caso, pues, digamos, Sergi Moscovici funda una escuela psicológica, una escuela de pensamiento, una tendencia en el campo de las teorías psicológicas, y lo acompañan unas cuantas personas. Una de las personas más importantes y relevantes es Denis Jodelet, que fue una de sus tesistas más brillantes, que profundizó no solamente en el campo, digamos, social, sino también en el campo de la clínica y de las perspectivas sociales que se tenían sobre el cuerpo, la salud mental y los trastornos psiquiátricos. Entonces, de allí en adelante se va conformando toda una escuela, y casualmente estas personas que yo les mencioné, que son venezolanas, María Auxiliadora Banks y Mireya Lozada, específicamente, con quienes yo compartí bastante tiempo algunos espacios académicos, se fueron a formar en París con Denis Jodelet y, por supuesto, con Sergi Moscovici. Bien, entonces, bueno, el impacto de la teoría no solamente se queda a nivel de lo que es esa movilización, digamos, eurocéntrica o euroestadounidense, sino que también tuvo sus desarrollos aquí en Latinoamérica. Y además hay una profesora que creo se llama Tania Rodríguez, si no me equivoco, mexicana, que también trabaja el tema de las representaciones sociales. Luego, pues, esta gente se iba reuniendo bianualmente, y ya me acuerdo que al final, para esa época en la que yo conocí a María Auxiliadora, ya María Auxiliadora me comentaba que ellos iban a la reunión, más bien era por compartir con el profesor Moscovici, porque ya estaba muy viejito. Entonces era una cosa que además me parecía muy interesante desde el punto de vista emocional, porque acercaba a los discípulos al maestro. Eso es importante. Entonces, bueno, la clave perdón, eh, muy importante que surge de una manera paralela con una
concepción y con una metodología diferente a la que utilizaba Sergi Moscovici, y es la escuela de Jean-Claude Abric. Jean-Claude Abric funda la escuela de las representaciones sociales como una construcción, digamos, nuclear en lo que tiene que ver en el direccionamiento, que está relacionado con el direccionamiento de las relaciones sociales. ¿Bien? El trabajo de Jean-Claude Abric, a mi modo de ver, muy particularmente, no se diferencia del trabajo de, de Moscovici, no, al contrario, yo creo que son enfoques complementarios, enfoques que se van dando la mano y que, si se quiere, Abric desarrolló otras metodologías mucho más específicas, una variedad de estrategias metodológicas. Yo no lo pondría nunca jamás como un contrincante de Moscovici, ni parecidamente, o sea, sencilla, de una manera muy sencilla. Son dos enfoques que van andando de la mano y van a tener muchos elementos en común. Bien, dediquémonos un poco a entender este asunto de las representaciones sociales. Eh, Fíjense una cosa, las representaciones sociales tienen un carácter epistemológico acerca del conocimiento social, pero además, como teoría, tiene un enfoque epistemológico que la explica. En este sentido, las representaciones sociales se constituyen como procesos de pensamiento conscientes y no conscientes. Es decir, eh, que en la medida que nosotros nos hagamos conscientes de esos pensamientos, de esas estructuras mentales, yo las llamaría esquemas, obviamente nosotros vamos a tener más control sobre ello, y a la medida que sean menos conscientes, nosotros vamos a tener unos procesos quizás más automáticos para poder movilizar esas estructuras de pensamiento, ¿no? Entonces son procesos de pensamiento que son conscientes y no conscientes, pero que también se generan en un entorno social, simbólico, y están mediados por el lenguaje. Es decir, nosotros no podemos evitar desprender nunca jamás el lenguaje de esta construcción conceptual de las representaciones sociales, porque el lenguaje no solamente va a ser un acto de mediación, va a tener una función de mediadora, sino que además el lenguaje va a tener una característica bastante fuerte en lo que es la reproducción de las representaciones sociales, es decir, a través de la comunicación. Por eso es que en psicología social nosotros tenemos que entender básicamente cuál es el papel y el funcionamiento lingüístico que se dan en las relaciones sociales para poder entender la construcción de procesos psicosociales. Y cuando aquí estamos hablando de lenguaje, no solamente estamos hablando del lenguaje verbal, sino que también estamos hablando del lenguaje no verbal. Y fíjense ustedes que, a pesar de que Moscovici no se dedicó tanto al análisis de este tipo de controversia, no podemos desamparar la idea de que es importante auxiliarnos del enfoque de la Escuela de Palo Alto sobre el lenguaje no verbal o la comunicación no verbal. En este caso, pues, cuando esos procesos de pensamiento y ese que se genera en ese entorno simbólico es mediado lingüísticamente, surge un conocimiento ingenuo. Bien, cuando hablamos de un conocimiento ingenuo, lo estamos tratando de establecer como un agente diferenciador, no solamente diferenciador, sino también diferenciado del conocimiento científico. Es decir, una cosa es el conocimiento científico y otra cosa es el conocimiento ingenuo, que puede llamarse popular, social, el sentido común. Entonces, por eso es que estas representaciones sociales vienen a examinar los contenidos de los conceptos legos, es decir, de los conceptos que están establecidos y que nosotros entendemos como dados, pues, como asumidos, y que los asumimos como un hecho. Su codeterminación social e individual, su formación, mantenimiento y cambio. A ver, entonces, ¿qué sucede? Esta idea del conocimiento implica que nosotros entonces
Esta formulación sobre el conocimiento implica que el conocimiento va a ser el elemento articulador de las relaciones sociales, pero que está mediado por el lenguaje. Es decir, en la medida que nosotros empezamos a compartir una, una estructura de conocimiento que tiene eh, coherencia, resonancia entre nosotros, obviamente pues allí estamos ya en el plano de las representaciones sociales. En este caso, las representaciones sociales tienen el carácter de unificar a las personas, de unificar las formas de pensamiento, de unificar las maneras de entender el mundo, pero que no están, digamos, no están en consonancia con lo preestablecido. Voy a ir afinando un poquitico esta idea, ¿no? Deme un segundito aquí que estoy chequeando algo. Este, sí, el conocimiento Lego es el que tiene que ver exactamente con esas relaciones sociales, no tiene que ver con el científico, ¿bien? De hecho, es contrario al conocimiento científico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las representaciones sociales se consideran un conocimiento ingenuo y por qué van en contra del conocimiento científico? Si nosotros nos vamos a lo que es la historia epistemológica, o mejor dicho, a la interpretación histórico-epistemológica de las relaciones entre el ser y el saber, primero tenemos que entender que esas relaciones que se dan entre el ser y el saber son relaciones de poder. En ese sentido, al ser relaciones de poder, obviamente implican el hecho de que la asimilación, adopción, aceptación y apropiación de ese concepto nos va a permitir a nosotros estar en el marco de un estándar de normalidad. Eso significa que, por ejemplo, si nosotros creemos que la homosexualidad es una patología, si creemos que la homosexualidad es una desviación, si creemos que la homosexualidad es una aberración, obviamente estamos compartiendo un conocimiento científico. Claro, que ya no está establecido de esa manera, pero por poner un ejemplo. Pero cuando nosotros empezamos a tener unas ideas acerca del hecho como tal, empezamos a construir nuestras propias representaciones sociales. Por ejemplo, si en una casa hubiesen personas cuando en una casa hay personas que son sexodiversas, obviamente el conocimiento científico entra en batalla, o ese conocimiento científico establecido e incardinado en las estructuras sociales, empieza a entrar en batalla con el conocimiento ingenuo, que además es mediado por la emotividad. Porque una madre, por ejemplo, nunca va a desamparar a su hijo, una madre nunca va a dejar de querer a su hijo, sea lo que sea. Entonces, obviamente ahí tenemos un ejemplo claro de cómo, por ejemplo, de cómo esta persona, en este caso la madre, pudiera entonces batallar entre ese conocimiento científico de mi hijo puede ser un aberrado, está desviado, está enfermo, y el amor que siente y que lo ve como un hijo más de la familia. ¿Ok? Las representaciones sociales también implican experiencia y vivencia, implican emoción, subjetividad, identidad. Eso es muy importante que lo subrayemos. Nos permiten construir la realidad, además desde una perspectiva intersubjetiva, es decir, desde ese mundo de relaciones que hay entre las personas. Hay otro aspecto interesante sobre Moscovici, y es que los anclajes teóricos sobre los que él va levantando su tesis teórica están asociados al pensamiento de Vygotsky y al pensamiento de Lévi-Brühl. Ambos pues están muy vinculados a la idea de que la historia de vida, la historia de las relaciones sociales y de la cultura van a determinar las formas de conocimiento que tienen las personas en un contexto determinado. Dice Jodelet que el concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados, designan una forma de pensamiento social. Esto es importante que nosotros lo subrayemos, esa definición de Denis Jodelet. Por otra parte, Ivana Marková sugiere que la teoría de las representaciones sociales se centra en el conocimiento socialmente compartido,
bien, que detiene al sujeto en las formas de pensamiento existentes, prohibiéndole el pensamiento libre, o sea, esas estructuras prohíben el pensamiento libre y forzando una manera concreta de concebir el mundo. Es decir, la fuerza de las representaciones sociales se encuentra en su naturaleza implícita y en la falta de conciencia que tiene el sujeto de su existencia. Fíjense esto. Cuanto menos consciente sea el sujeto, más poderosas son las representaciones sociales, dice Ivana Markova. Entonces, quiere decir que nosotros estamos lidiando, por decirlo de algún modo, con una estructura cognitiva que está muy vinculada, que está estrechamente vinculada con el andar diario, con esas maneras de hacer que nosotros estudiamos en el semestre pasado en metodología de investigación psicológica, cuando hablábamos de Michel Desserteau. Michel Desserteau decía que las maneras de hacer se constituían en unas redes de prácticas sociales, de prácticas de significación cultural, que sencillamente se daban de una manera automática, pues, y que nosotros no andábamos pensando, voy a agarrar la sal, voy a poner esto aquí, voy a poner esto allá para hacer una comida. Sencillamente uno, de manera automática, va tomando cartas en el asunto, en la elaboración de la comida. Pero además está sustentado en un esquema representacional que implica conceptos preestablecidos. Recuerdo que, por ejemplo, en Santa Lucía había una señora que decía que ella había aprendido a cocinar por derecho de vista. Creo que esta es la segunda vez que le hablo de esta señora. Cuando ella habla de que está aprendiendo por derecho de vista, ella está aprendiendo a través del modelamiento, por un lado, pero además está aprendiendo sobre la base de ese conocimiento ingenuo. Porque, a ver, nunca jamás ella sabía cuánta sal echar o cuánto poner de esto o cuánto poner de aquello. Una vez conocí una persona también en Cabimas que cocinaba exquisito, cocina exquisito esa señora. Y cada vez que yo hago lo que ella hacía, porque yo le preguntaba, ¿qué has hecho para cocinar así? ¿Cómo te quedó? ¿Qué le echaste? Nada, mi amor, yo lo único que hago es cortar todas las verduras, armar todo, lo meto todo, me voy a descansar y al rato vengo, lo revuelvo, vuelvo otra vez y ya está listo. Y eso era que provocaba chuparse los dedos. Entonces, cada vez que, por ejemplo, yo voy a cocinar de esa manera, digo, voy a cocinar al estilo Magle. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Magle cocinaba así. Yo corto todo, no sé qué más, lo reúno. De hecho, hoy lo hice así. Y coloqué la carne con todas las cosas y me vine a trabajar. Cuando empezó a oler, salí a ver y ya la carne estaba lista y quedó muy buena de paso. ¿Ves? Eso significa, pues, que las representaciones son automáticas, son inconscientes, son parte de nuestra estructura de vida, subjetiva, de nuestra cotidianidad, y que además implica rasgos de identidad. Para María Auxiliadora Banch, las representaciones sociales se debaten, por decirlo de algún modo, entre la cientificidad y el vivimiento, es decir, entre ese carácter científico que deben tener digamos, para hacer una teoría, para constituirse en una teoría, y luego, pues, en cómo estas necesidades metodológicas, epistemológicas, filosóficas de la ciencia impuestas sobre la teoría, chocan con la naturaleza social de la experiencia. Y cuando digo chocan es para contraponer el sentido de que hay un conocimiento preestablecido y hay un conocimiento que es parte del sentido común. Entonces, bueno, allí empieza a haber toda una serie de aspectos que se los voy a ir mencionando, que están articulados pues con esta relación entre lo científico y lo social, ¿no? En el caso de las representaciones sociales se habla de que hay una retórica entre la modernidad y posmodernidad, que es un asunto inacabado. Ellos, por ejemplo, todavía siguen debatiendo acerca de esa relación entre modernidad y posmodernidad, si es una teoría objetiva o subjetiva, sobre todo porque la metodología que emplean es una metodología básicamente cualitativa. Y una de las cosas que quiso hacer Jean-Claude Abric de la Escuela de los Aires de la Provincia fue precisamente, también francés, Abric, fue ordenar de una manera mucho más
sistemática y cuantitativa la metodología de las representaciones sociales. Lo que sí coinciden tanto lo científico como lo social es que las representaciones sociales sugieren un cambio paradigmático, entran en problemas que si es una teoría moderna o postmoderna, ya lo dije, coinciden en el carácter integrador de la teoría, también coinciden en el análisis semiótico de las representaciones sociales, porque cuando hay procesos de anclaje y de objetivación, se movilizan estructuras semióticas. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la tríada de Charles Peirce, entendemos que cuando hay un proceso de construcción de representaciones sociales o de establecimiento de representaciones sociales, estamos hablando de que están en juego el icono, el signo y el índice, es decir, empiezan a movilizarse unas estructuras que determinan que las representaciones sociales tienen un carácter cíclico, es decir, que están desarrolladas como un ciclo. En este caso, pues también es importante entender que las representaciones sociales implican imaginarios colectivos, imaginarios, ideas, creencias que circulan en la realidad y que, bueno, lo otro es que sí son básicamente un asunto mental o un asunto también social. Fíjense que María Auxiliadora en otro momento ahonda sobre el tema de la emocionalidad. Y creo que después Mireya Lozada también lo hace y es importante revisar esos trabajos porque cuando las personas hablan de sus representaciones sociales, cuando las personas motorizan sus representaciones sociales, esas personas también están hablando acerca de su emocionalidad y tienen un contenido emocional importante que tenemos nosotros que atender. O sea, no es una cosa estrictamente cognitiva. Creo que esto también lo hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, fíjense algo, vuelvo para la lámina de atrás. Quizás este es el carácter epistemológico de la teoría conjuntamente con esto, con estas dos láminas. Aunque aquí explicamos más el concepto, también tiene un carácter epistemológico, sobre todo porque primero enfoca el sentido común, segundo tiene que ver con procesos de pensamiento, conscientes y no conscientes, con el entorno social, la mediación lingüística, lo simbólico, pero también es importante entender que esa relación que hay entre el sujeto y el objeto tiene que ver con un análisis hecho por Moscovici sobre la epistemología popular. ¿Qué significa? Significa que la epistemología popular es un proceso que enfatiza proporcionar una representación de la gente y las cosas que suceden en el mundo cotidiano, las cuales están o pueden estar emparentadas con los conceptos científicos dominantes. Fíjense aquí, ¿no? Pueden estar o están emparentados, no que están directamente relacionados y que solo pueden ser probados mediante los acontecimientos observados y el acuerdo entre los actores. Por ejemplo, ¿cuántas representaciones sociales no están circulando hoy día con respecto al COVID? Bien, ¿cuánta información no hay que nos lleva a pensar entonces que cada uno de nosotros va teniendo ideas muy particulares, pero que esas ideas provienen del sentido común? Basta ir, meterse en un grupo y bueno, o sea, el COVID se cura desde agua caliente, se cura con agua caliente y se puede curar hasta con un tratamiento. O sea, hay tantas maneras de curar el COVID en el sentido común o de mejorar la situación de enfermedad en el sentido común, que yo creo que ya hasta el esquema de tratamiento es buena parte del sentido común. O sea, está diríamos, incardinado en nuestra conciencia, y es parte de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque precisamente esta idea de la epistemología popular implica una relación, una interacción, una vinculación entre las relaciones sociales, entre la construcción del conocimiento y la acción como praxis. Y allí hay una formas de identidad. Valga decir entonces que cuando nosotros estamos pensando en las representaciones sociales, también estamos avisorando un poco el tema de las identidades. Es decir, nosotros estamos transitando en esa movilización que hay con respecto a las identidades, porque las identidades también tienen que ver con el sentido común. Por eso es que les decía la vez pasada que no hay una manera
exactas y precisas de cómo entender las identidades, porque las identidades no son cajitas de categoría donde podemos meter a las personas de una manera estática y rigurosa, sino al contrario, las identidades son dinámicas, las identidades son movilizadoras y son dinámicas precisamente porque están dentro de esta estructura de representacional o de representaciones sociales. Fíjense una cosa, ¿no? En esta onda epistemológica y ahora ontológica. Acuérdense que lo epistemológico tiene que ver con las formas de entender el conocimiento y lo ontológico tiene que ver cómo nosotros entendemos el ser. Entonces, por un lado, la modernidad se ha encargado de establecer una separación entre el individuo y la sociedad, haciéndonos considerar que el individuo es una unidad y que la sociedad incluso puede verse como una suma de individuos. Sin embargo, los grupos sociales son esa mezcla de individualidades que sugiere que estas personas que están allí, luego que están en el plano individual, siguen siendo las mismas personas. Y eso es lo que nos identifica, lo que nos hace ser particulares, lo que nos hace ser incluso diferentes y diversos. Por lo tanto, para la teoría de las representaciones sociales, la relación entre individuo y sociedad es vinculativa, no es separada. En este caso, entonces, las representaciones sociales están conformadas por procesos cognitivos mentales que son procesos que tienen contexto y que se generan en la interacción. Pero esas relaciones que están dadas en esos contextos, que movilizan esos procesos mentales, afectan el origen, la estructura y la evolución del conocimiento del sentido común. Es decir, nosotros podemos tener una representación social específica sobre un concepto, sobre un hecho, unas personas, lo que fuera, pero en la medida que va pasando el día, los días, la semana, esa representación social puede ir cambiando, puede ir movilizándose. En ese caso, las representaciones sociales, vuelvo y repito, no pueden ser consideradas nunca jamás como un proceso que es meramente estático, sino que va a mantener en constante diálogo, interacción dialógica, los saberes que se tienen. Entonces, todo lo que nosotros escuchamos en la calle, lo que la gente conversa, la manera en cómo, por ejemplo, cuando hablan de cómo cocinan, en una cola de supermercado, supongamos, ¿se acuerdan? ¿No? O la cola del banco, todo lo que la gente decía, todo es producto de esas representaciones sociales. Y esas representaciones sociales son las que nos van a permitir entonces a nosotros entender que hay un elemento articulado directamente con la cultura, lo cual sugiere entonces que esta relación entre el individuo y la sociedad, sí, el individuo y lo social, tiene que ver con la construcción que nosotros tengamos, la construcción que nosotros tenemos sobre el individuo como un ser social que además también puede evidenciar prácticas individuales, pero que están determinadas por unas prácticas sociales. Es decir, esto significa que la cultura entonces viene a proveer la materia prima para la construcción de estas representaciones sociales como formas de realidades mentales. Hay unos conceptos interesantes que tienen que ver con el anclaje y la objetivación, eh, para lo cual es importante pues que nosotros sepamos que nosotros anclamos, objetivamos cuando empezamos a conocer la realidad y empezamos a entender esa realidad. Y anclamos cuando ya hacemos parte de nuestra cotidianidad ese concepto que hemos elaborado socialmente. Entonces, evidentemente, pues el concepto de representaciones sociales de Moscovici es un concepto que básicamente tiene que ver con las estructuras mentales, por decirlo de algún modo, pero que son estructuras mentales proyectadas en las prácticas sociales. Nosotros no vamos a poder nunca pensar en representaciones sociales fuera de las prácticas sociales. Mientras tanto, Jean-Claude Aubry
plantea que hay un núcleo central, un concepto central sobre el que giran las representaciones sociales y que digamos, que esos elementos que están en la periferia del núcleo central de las representaciones son como los significados que le dan sentido a esa representación social. Por eso es que yo insisto que cambian un poco las metodologías, pero a la larga termina siendo muy parecida la estructura de uno y de otro en la construcción del concepto de representaciones sociales. ¿Bien? Hay unos materiales que yo les voy a dejar, también les voy a dejar la página web de la revista de representaciones sociales, que es una revista que creó este grupo del que les estoy hablando para ir armando toda la estructura sobre la estructura de divulgación para la teoría de las representaciones sociales. ¿Okay? Y luego, estoy editando un material que es parte de mi tesis doctoral para dejárselos por allí también de manera que puedan consultarlo. Pero de todos modos, en los libros que están en el Google Drive, ustedes van a encontrar materiales originales sobre representaciones sociales. Además que nuestros amigos Nelson, Ana, Yamilet y Mickerson, recuerden que ellos cuando les tocó exponer, expusieron sobre las representaciones sociales. Así que yo les voy a recomendar que lo que yo no he dicho, lo repasen con esa exposición que ellos hicieron, porque aquí entrenó, esa exposición estuvo muy buena, solo que no estaba dentro del espacio que correspondía. A ver, otra cosa que es relevante cuando nosotros pensamos en las representaciones sociales es la vinculación que estas tienen con el sentido común. Y nosotros creemos que el sentido común es todo lo que nosotros decimos y que todo lo que nosotros decimos es válido, que todo lo que nosotros decimos es lo que es y que todo lo que nosotros planteamos es puede ser representaciones sociales. No. A veces hay manipulaciones del sentido común. Por ejemplo, hoy día que nosotros confrontamos una guerra mediática, además, no solamente nosotros confrontamos la guerra mediática, sino que en el mundo circula una serie de fake news que van determinando un poco la movilización de lo que los periodistas y otros estudiosos llaman la opinión pública. Es importante entender que esa opinión pública parte del sentido común y que ese sentido común está anclado a las representaciones sociales. Con esto quiero decir que el sentido común a veces no es tan ingenuo ni tan genuino como parece, sino que viene condicionado por un montón de estructuras mediáticas que interfieren, que determinan, que influencian la construcción de conceptos, la construcción de procesos de objetivación y anclaje para ir construyendo esas representaciones sociales. Lo que sí es importante entender que este sentido común viene a darles, valga la redundancia, viene a darle lógica, viene a darle sentido a las prácticas sociales. Es decir, en la medida que nosotros nos vamos, andamos por la calle o andamos haciendo cosas de una manera, digamos, inconsciente, todo lo demás, el cuerpo está hablando, las actitudes están aflorando, las creencias, y todo eso va conformando ese mágico mundo de las representaciones sociales. En ese sentido, pues las representaciones sociales están directamente vinculadas entonces con las prácticas sociales, pero además este sentido común puede estar determinado por la influencia de los medios de comunicación. Puede estar también determinado por prácticas culturales significativas, por ejemplo, supongamos un poblado africano, por ejemplo, se me va el nombre del país, bueno, un país de África, las mujeres que enviudan no pueden volverse a casar, y si ellas pretenden marido después de la viudez, son enterradas en el piso y lapidadas. Obviamente ahí hay un control del sentido común y otros problemas más asociados. Bien, entonces en este caso es importante que nosotros tengamos claro que a veces las representaciones sociales no terminan siendo un asunto meramente genuino y tranquilo, no, al contrario.
¿ok? Puede ser creada. Yo siempre he dicho que las personas que ven 100% noticias, que empieza a las 5 de la mañana, 5:30 y termina como a las 7, y luego salen a trabajar, ya van con un arsenal de información para construir las representaciones sociales del día. ¿Ok? Veamos. Miren, estoy teniendo una inconveniencia ahí un momentico. Discúlpenme, ya yo vengo. No se vayan. Tenemos entonces la relación, la comprensión teórica y metodológica de las representaciones sociales. Por un lado, se cree que las representaciones sociales tienen una visión humanística, psicologística o psicologista y crítica. Eso me parece a mí relevante que lo tengamos en cuenta, puesto que las representaciones sociales implican, están centradas en las personas, evidentemente, no están centradas en los conceptos. Por ejemplo, nosotros no estudiamos las representaciones sociales, sino que, por ejemplo, estudiamos las representaciones sociales sobre el embarazo precoz, o estudiamos las representaciones sociales sobre la dolarización, las representaciones sociales sobre la educación a distancia, y lo que interesa de toda esta relación teoría-método es lo que la gente plantea, lo que la gente va diciendo al respecto de ese hecho: embarazo precoz, dolarización, educación a distancia, pandemia, COVID, vacuna, lo que fuera. ¿Ok? Entonces dice que la teoría y método de las representaciones sociales se fundamentan en las disciplinas que estudian el mundo psicológico y se ha interesado en la reflexión del yo. Eso es algo como muy general, ¿no? Además que, bueno, abajo está la digamos, la fuente de donde surge ese planteamiento, y probablemente pues en su tiempo yo lo hice muy apegado a los autores que están abajo, que son Alan Tirz, Jokelovich y Satrapoulos. Bien. Por otro lado, la, la, las representaciones sociales tienen una visión racionalista, idealista. Esto es un poco romántico, pero no romántico de amor y tal, sino de esa idea material de pensar los hechos como positivos, a ver, cuando hablo de positivo no es que sean buenos, sino que tienen algo, que son concretos, ¿ok? Que tienen que ver con la posibilidad de existencia, pero también de cambio. Eso es importante, ¿no? Por eso es que la teoría permite el desarrollo del ejercicio de la reflexión, el desarrollo y el ejercicio de la reflexión, porque si hay un proceso de investigación que es complicado, a mi modo de ver, es estudiar las representaciones sociales, porque no se trata de entender la teoría, y la teoría no te va a indicar exactamente lo que vas a encontrar,
Y yo creo que muchos de los psicólogos y profesionales del campo están muy apegados a los conceptos que le definen las cosas como son. Y resulta que en psicología, y más en psicología social, comunitaria, en psicología crítica, en una psicología de la liberación, no hay nada prescrito, al contrario, la misma experiencia te ayuda a hacer prescripciones que tienen finitud en tiempo y espacio, precisamente por esa idea, esa visión idealista donde las cosas pueden cambiar. Obviamente es lo estructural, ¿bien? Carece de una idea rígida de que hay un esquema a seguir. Por eso yo trato muchas veces de no explicar esos conceptos de una manera tan milimétrica, ¿no? Y probablemente los perjudicados son ustedes, los estudiantes en este caso, porque los estudiantes que van aprendiendo esto por primera vez necesitan tener un esquema, pero bueno, ya también como estudiantes ustedes pueden buscar esos esquemas en otra parte, y ahí les ofrecí los materiales, pero una de las razones de por qué no hay esquemas tan rígidos en el análisis de las representaciones sociales es precisamente porque esta teoría pues evita esa linealidad del pensamiento, ¿no? Tiene una visión transdisciplinaria, no solamente se centra en las ciencias cognitivas, sino también en las sociales, en las ciencias sociales. Yo creo que la teoría de las representaciones sociales a mí por lo menos me abrió un mundo de comprensión sobre la realidad social. Allí aprendí conceptos como práctica social, aprendí conceptos como saberes sociales, aunque es un concepto más elaborado por mí, sentido común, empecé a estudiar que las cosas que nosotros decíamos pues no eran algo ni ajeno, ni era conocimiento chabacano, ni nada. Yo siempre creí eso, pero nunca lo había visto en una teoría, y fue más o menos después del 2000, fíjense ustedes, casi 5 años, 96 que me gradué, sí, como para el 2000, es que voy estudiando esta teoría, y esa teoría nunca me la explicaron en la universidad. Bien, cuando yo estudié psicología, nadie me habló de representaciones sociales. Otra cosa interesante con respecto a mi formación en representaciones sociales es que yo trabajo en la línea de investigación representaciones, actores sociales y espacios de poder. Y todo el mundo creía que yo era experto en representaciones sociales. Y cuando me empezaron a ver con María Auxiliadora y que ella vino varias veces a Maracaibo, la gente creía que, bueno, que eso era un dogma, pues, y me encasillaron en el tema de las representaciones sociales. Con razón, sí, con razón. Pero esto me abrió el campo para estudiar muchos otros elementos e incluso comprender situaciones que a veces las personas no logran entender fácilmente. Y algunos expertos no logran entender fácilmente porque están muy anclados a los esquemas teóricos y metodológicos de la ciencia dominante. Por otro lado, la teoría de las representaciones sociales tiene una visión crítica, social e histórica de la ciencia moderna, porque va en contra de ella, ¿no? De algún modo la critica, de algún modo también es una forma de pensamiento crítico, y esto hace pues que se pueda entrever que las representaciones sociales conjuntamente con sus métodos, asume algunos significados históricos de las epistemes, de las disciplinas psicológicas, de las disciplinas sociales, y los va poniendo en relación y en diálogo. Bueno, tiene una visión semiótica y lingüística, que ya se los dije, y además yo se los he explicado en otros momentos. Tiene una visión fenomenológica, porque, como ya lo dije, está centrada en fenómenos sociales, es abierta, tiene un nivel conceptual sobre esos fenómenos muy particular, considera lo que la gente dice, por lo tanto ahí hay una fenomenología de la cotidianidad, y también tiene una visión realista, es decir, que expresa lo social, tiene capacidad de movilización y está directamente vinculada
vinculada a la realidad, a la cotidianidad. Y la cotidianidad es lo real. Es cuando nosotros abrimos el tubo y nos sale agua clara o agua turbia, o nos sale agua. Es cuando, por ejemplo, tenemos que comprar y las cosas son más caras o más baratas. Todo eso tiene que ver con esa visión realista de las representaciones. Y yo creo que cuando uno estudia representaciones sociales, de algún modo el mundo le cambia. O sea, es como que si de pronto ya ustedes van a ir viendo más representaciones sociales a lo largo del camino en la medida que vamos avanzando. Ahí les voy a dejar otras cosas, eso lo van a revisar ustedes cuando estén más tranquilos y incluso me pueden preguntar después sin ningún problema, pero sí quisiera determinar que, por ejemplo, una experiencia en representaciones sociales con una compañera de investigación que en su momento hizo algunos trabajos sobre esto. Ella partía de la idea de representaciones vinculadas a la experiencia según la concepción de Denis Jodelet. Acuérdense que para esta autora las representaciones se realizan por medio de estudios. El análisis de las representaciones se realiza por medio de estudios cualitativos de fenómenos sociales en contextos espaciotemporales muy particulares y que además la experiencia vivida es la manera como la persona siente en su fuero interno una situación y el modo como ellas elaboran por medio de un trabajo psicológico y cognitivo las resonancias positivas o negativas de esa situación. Sin embargo, a nosotros no nos importa tanto si la resonancia es positiva o negativa, sino que resuene. Bien, cuando nosotros hacemos investigación en representaciones sociales, no nos interesa el valor positivo o negativo de de la, de este análisis, de los contenidos de las representaciones, sino de cuáles son esas representaciones y cuáles son las relaciones que esas representaciones tienen, póngase con la prevención del COVID, con la disminución del riesgo, con la percepción ante el riesgo, con los niveles de afrontamiento ante el duelo, la enfermedad, por decir algo. Además, la experiencia de la representación social queda por lo pronto en el plano de la experiencia sentida y compartida con otros. Bien, además, estas ideas pues están vinculadas a un estudio que hizo una profesora de apellido Gobea, Violeta Gobea, sobre la relación de los estudiantes guayú con los estudiantes criollos, alijunas, y el ingreso del estudiante universitario guayú al sistema universitario, ¿no? Entonces, claro, además, ella por ser originaria, perteneciente a la etnia, tenía una visión mucho más comprensiva, reflexiva y propia de ese contexto cultural. Por lo tanto, podía avanzar en estos conceptos que aquí están planteados. ¿Ok? Finalmente, pues, las prácticas sociales constituyen el centro de la organización y la reestructuración de las representaciones sociales en cuanto son ellas las que van a movilizar, a transformar esta formación conceptual de representaciones sociales. Es decir, las representaciones sociales, como yo lo digo y como yo lo he vivido y como lo he analizado, si vemos el programa de las noticias en la mañana, ya luego en la tarde, las representaciones han ido cambiando producto de todo este transitar de esas representaciones en diversos contextos de prácticas sociales. Bien, sobre todo, por ejemplo, imagínense ustedes un señor que se monta, un señor que maneja un bus, un carrito de tráfico, cuántas cosas no escucha en el día, cuántas cosas no va asimilando, escuchando, que producto de esa misma práctica de estar conduciendo un carro, un bus, lo que fuera, sabe tantas cosas, como por ejemplo el portero de una institución pública. El hecho de estar allí le da muchos elementos como para poder reestructurar y reorganizar esas representaciones sociales y que a la final estas representaciones sociales derivan en un acto de comunicación porque facilitan la comunicación entre las personas. Por lo tanto, las prácticas sociales son información, están contenidas de significado, puesto que tienen una relación tanto individual y social en esa dinámica en la que se van formando como parte de la estructura mental que nosotros los seres humanos estamos desarrollando.
En todo caso, las representaciones sociales son una fortaleza en el campo de la psicología social, sobre todo en este momento tan crítico que nosotros venimos atravesando, y que yo creo que hoy día las personas que estudian psicología, los psicólogos, las psicólogas y los profesionales vinculados al área de la psicología, especialmente a la psicología social, tenemos un compromiso grande, un compromiso muy significativo con el análisis de las representaciones sociales de la cotidianidad venezolana, y que creo que estamos muchas veces perdiendo el tiempo acerca de hacer esos estudios, puesto que no estamos en la franca disposición de hacerlo. Y además también pues las situaciones que se están viviendo y a veces entorpecen el trabajo que venimos realizando. Ustedes recuerdan que en un momento determinado ustedes hicieron un seminario. Creo que es el único seminario que hemos hecho, ¿bien? Luego de ese seminario, ustedes fueron elaborando en el WhatsApp unas respuestas. Y esas respuestas, un grupo de personas de esta sección, de este grupo de psicología social, se dedicó a transcribirlas. No era transcribirlas, era copiarlas y ordenarlas, ¿no? Y le dimos orden y sentido. Y a esas personas que intervinieron en el seminario se les preguntó el nombre, la edad, el lugar donde vivían, el sector, pues, para hacer una tabla de, de discurso, se llamaría, o una tabla de unidades discursivas, y luego otra compañera aquí presente en esta tarde nos había estado ayudando, nos ha estado ayudando a ir categorizando esas unidades de discurso, o esas unidades de análisis, o esas unidades discursivas. Entonces, en la medida de lo posible, yo debo presentarles a ustedes un poco esos resultados, pero se ha ido avanzando sobre la construcción de lo que es la realidad social. En ese caso, creo que la pregunta era cuál es el impacto de la psicología social en la realidad actual, cotidiana, y por allí y fuimos categorizando un poco eso. A ver, no sé si, no quiero comprometer a nadie, pero no sé si Belki Guerra quisiera comentar un poco acerca de las verbalizaciones que estuvimos analizando. Belki, ¿estás por allí? Un, dos, tres. Belki, ¿estás por allí? Bueno, nada. Entonces, yo no he revisado lo que hemos hecho hasta ahora. Bien, no les voy a dar ningún tipo de preámbulo, pero allí hay una información que habla de esas representaciones sociales que se están concibiendo ancladas a la experiencia cotidiana de cada una de las personas que participaron. Participaron como 45 personas, y esas 45 personas además representan una constitución no solamente individual, sino una constitución social, porque pertenecen a una familia, y además de pertenecer a una familia, pertenecen a una comunidad. Por lo tanto, allí hay toda una relación de discurso, una relación de saberes que están evidenciando unos anclajes y unas objetivaciones específicas sobre un hecho particular. Bien, por ejemplo, cuando nosotros vamos a avanzar en la elaboración de la campaña, partimos de las representaciones sociales que la gente tiene. Si vamos a trabajar, por ejemplo, el acompañamiento en el duelo, obviamente, pues, ya nosotros hemos escuchado acerca de lo que significan las pérdidas, de cuando a alguien se le muere a alguien, pero ahora en este contexto. Bien, entonces probablemente cuando nosotros estamos pensando eso y empezamos a conversar con las personas acerca de la experiencia de la partida física o de la separación, ahí es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta de qué es lo que nosotros tenemos que abordar en la campaña. Pero si nosotros nos sentamos a pensar qué es lo bueno para la gente, para que la gente se sienta mejor, para que la gente se sienta X, Y o Z,
nosotros no estamos tomando en consideración las representaciones sociales de las personas, no estamos tomando en consideración el sentido común de las personas sobre una experiencia particular. En ese caso, estamos apuntando a que el proceso de, de construcción de la campaña no sea tan exitosa si consideramos como base de su elaboración un breve análisis de estas representaciones y prácticas sociales. No se les olvide nunca que representaciones y prácticas sociales van enlazadas, van tomadas de la mano. Y que a la final pensar en una campaña implica también pensar en una movilización del comportamiento social. Espero que esta exposición quede clara. Les debo algunas cosas que se las iré enviando progresivamente. Y luego, pues, les voy a dejar una tarea con respecto a este tema de las representaciones sociales y creo que va a ser un poco divertida, o por lo menos recreativa. Entonces, en ese sentido, el lunes no, el lunes no, entre hoy y mañana yo les publico la tarea en el Classroom para que ustedes tengan posibilidad de ir avanzando con ella, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por la atención. Y si ustedes quisieran hacer alguna pregunta o algún comentario, es este el momento para hacerlo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Nelson. Pirela, cuénteme, hermano. Profe, de lo último que mencionó, porque lamentablemente se nos fue el internet, profe, y acaba de llegar. Tuvimos un espacio de tiempo más o menos grande sin internet, lamentablemente, profe. Bueno, pero vos sabés que la vas a poder ver después porque yo la voy a colgar ahora mismo en el Drive. Perfecto. Profesor, usted dijo que las representaciones van agarradas de la mano. De las prácticas sociales. De las prácticas sociales. Sí, de las prácticas sociales. Las prácticas sociales no se pueden traducir únicamente en el comportamiento de las personas. Las prácticas sociales no tienen un carácter meramente conductual, ¿ok? No podemos verlo desde una perspectiva meramente conductual. Por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos el fin de semana, claro, todos esos son casos hipotéticos, ¿ok? Si nosotros nos reunimos el fin de semana y nos vamos, por ejemplo, a Santa Lucía y nos sentamos en la esquina de Luis, nos tomamos 3, 4 cervezas y después seguimos paseando y nos comemos una hamburguesa o comemos la arepa está que frita, un tumbarrancho en casa de Andrea, por ejemplo, en casa La Gorda, eso es parte de una práctica social que tiene contenidos conductuales, ¿bien? Como por ejemplo, Sí. ir, sentarse, comprar la cerveza, tomársela, caminar, andar. Pero nosotros cuando hacemos análisis de las prácticas sociales y de las representaciones sociales, no entramos en la microfísica del comportamiento, de esa unidad conductual, sino que entramos y profundizamos sobre la práctica de significación cultural, histórica y social que tiene ese hecho o ese comportamiento. Entonces, obviamente, la gente de pronto tiene más libertad de ir a Santa Lucía, tomarse unas cervezas y comerse unos tumbarranchos, porque primero, ahí son los mejores tumbarranchos que yo me he comido en toda mi vida, que tampoco que me gustan mucho, pero además de eso, ese es un lugar dado para pasar el rato, recrearse de una manera tranquila y segura. ¿Ves? Es como, por ejemplo, los jóvenes que van a pasear en el Paseo del Lago, o van acá sencillamente a deambular por una esquina de la cuadra, lo que fuera. Sin embargo, también es importante ver ahora cómo estas representaciones sociales están teniendo una reestructuración, por decirlo de algún modo, cuando nosotros estamos confrontando la influencia y la determinación de la realidad, vamos a llamarlo así, de la realidad virtual, porque es que además producto de la pandemia nos estamos comunicando por estas vías, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que es que además las redes sociales están invadiendo no solamente la vida de las personas, sino las mentalidades más jóvenes. Yo recuerdo que en un momento de la carrera hubo alguien que me dijo que
las redes sociales eran la causa determinante de la personalidad. Por supuesto, si yo les hablo de mi sentido común psicológico, lo que provocaba era darle un cocorronazo a esa persona, ¿ves? Que un prepsicólogo o un candidato a psicólogo piense así, me molesté incluso, ¿no? Pero de buena onda, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo vas a decir eso, muchacho? Eso no puede ser así, o sea, pero eso es lo que circula y ahí hay una representación social. Y no solamente que hay una representación social, sino que esta se ha consolidado a través de unas prácticas sociales, que en este caso es el uso de las redes sociales. ¿Ven? Por ejemplo, ustedes tienen una representación social de mí y ahora que ustedes están aquí, ¿verdad? Ustedes están conmigo y ustedes están en mi espacio. Este es el espacio que yo utilizo para estudiar, para trabajar. Este es mi estudio. Esa es parte de la biblioteca, mis cuadros del Museo de los Niños, esos juguetes que están ahí, que ustedes ven, son juguetes que yo tuve cuando, algunos son míos de cuando era niño, como el sombrero. El sombrero era cuando yo tenía como 7 años. Y los juguetes son parte de lo que fue mi práctica como psicólogo infantil. Bien, entonces, claro, ustedes van teniendo una representación y si yo no hago esta aclaratoria, ustedes dirán, pero esos juguetes serán de él, o esos juguetes serán del sobrino, de la sobrinita. Esos son todos los libros que tiene. ¿Y esos cuadros por qué? ¿Y qué serán esos otros cuadros que se ven por la... La gente pregunta eso, ¿ves? La gente se pregunta eso, aunque no lo diga, la gente se lo pregunta. Fíjense ustedes lo interesante de esto, que es que además las prácticas sociales y las representaciones no solamente circulan en el plano, digamos, de la interacción social, sino que también tiene que ver con los objetos que nosotros tenemos y con los significados y las semióticas que tienen los objetos en la casa. Bien, nosotros aventuramos en Santa Lucía a hacer un trabajo de investigación donde recopilamos un montón de fotos de cosas que tenía la gente en el lugar, en sus casas, y les empezamos a preguntar acerca de ello. La pregunta era elemental. ¿Cuáles son los tesoros que usted tiene aquí en su casa? Y la gente decía, ¿tesoros? ¿Cómo que tesoros? Bueno, las cosas que usted tiene aquí en la casa, ¿qué más quiere? O que tiene muy buenos recuerdos de ella. Ay, mi hijo, vení, ¿qué tal? Entonces por ahí empezaban a hablar y a contar y todo esto. Y eso fue muy interesante, porque desde, por ejemplo, recuerdo que hay una señora que tiene la nevera Filco de la época de María Castaña. Los muebles son de 1950. El piso era el piso de la casa, es el piso original de la casa de cuando sus padres, sus abuelos la construyeron y la señora tiene 90 años. ¿Ok? Y la casa tiene como 125 años, una cosa así. Entonces allí ustedes no solamente se van a ir confrontando con esas unidades mentales, psicológicas, sino también sociales, culturales e históricas. Porque las prácticas sociales, ya lo dije en su momento, tienen un carácter social, histórico, cultural, psicológico, incluso tienen un carácter económico, tienen un carácter a veces hasta disciplinario. Entonces no podemos nunca desanclar una cosa de otra. Muy bien, profesor. Gracias por esa excelente explicación y le quería compartir a usted y a los compañeros hablando de cultura y de ciento y tanto de años. En estos días, profesor, conversé con un señor que es tío de mi esposa. Y sí, allá en el monte, él vive en un hato. Allá llaman hato, profesor, a una casa hecha de barro. Es una mezcla de barro con varitas de mangle y el Ajá. techo es muy inclinado para que no se empose el agua, como un triangulito así. Y yo le pregunté, profesor, porque ya yo había escuchado algo, pero quería oírlo de él, que es un anciano. Ajá. ¿Qué tiempo tenía de fundado de construido ese hato? Y él me dijo, mi papá se lo construyó a mi mamá poco antes de casarse para traérsela para acá, en 1910. Es decir, que el hato es de 1910 y ellos viven allí, profesor. Es decir, que para ellos eso tiene una carga histórica, familiar y bueno, y como usted bien nombraba, ¿no? La semiótica que contiene eso es tremenda, un lenguaje familiar, pero muy a los Ferrer, ellos son apellido Ferrer. Y sobre todo que tiene un carácter, a ver, histórico, no solamente histórico por el tiempo, sino cómo se reproduce el conocimiento entre la comunidad. Y eso es muy interesante. En Sierra Maestra hay un señor, un compañero que yo conozco,
que se llama Elpidio González. Ojalá lo logren conocer alguna vez en la vida, las personas que viven allá en San Francisco. Elpidio González tiene unos patios, empezó con un proyecto de patios productivos en su casa, pero es que esa idea de patios productivos en su casa no era una idea meramente determinada por el azar o determinada por una práctica política, no, sino que eso venía anclado a un conocimiento previo de él, y no solamente un conocimiento previo de él, sino que era parte de sus ancestros. Él es originario, él es guayú, y además de eso es médico veterinario, entonces él tiene toda un conocimiento no solamente científico, sino popular, originario, propio, autóctono, que le permite establecer una relación diferente a como yo tengo un patio productivo, porque mi patio productivo llegó a tener cebolla larga y otra cosa ahí, y hasta que llegó alguien la sacó y se acabó la idea del patio productivo, porque las usamos para comer y no sembré más. Y él no, él tiene una visión diferente. ¿Ves? Esas visiones son interesantes porque van hablando de cómo se construye la historia, cómo se construyen las historias de los procesos socioculturales y que están determinados de algún modo con estas representaciones sociales, o sea, no están desanclados de las representaciones sociales. Por eso es que es importante, y yo siempre se lo digo a mis estudiantes, que cuando uno va a escuchar, cuando uno va a observar, cuando uno va a estar en un proceso de investigación, de exploración psicológica, de acompañamiento de otro, uno tiene que estar disponible con todo el cuerpo. Porque si estáis pensando en una cosa y pendiente del teléfono, pendiente de aquello, pendiente de lo otro, no estáis trabajando con lo que es. Sí, sí, ¿Por señor. qué? Porque yo en la práctica entendí, yo me recuerdo, miren, cosas como, por ejemplo, sentarse en una banca y ver pasar la gente, eso ya era un análisis de horas y horas y horas, porque era tanto la información que había en la comunidad, cuando trabajé directamente con la comunidad en Santa Lucía, que bueno, era impresionante el nivel de información que circulaba. Y lo poco que nosotros pudimos hacer fue cartografiar todas esas prácticas, imágenes y saberes que la gente tenía en la comunidad. No sé si ahora ustedes recordarán que en las clases de metodología yo les presenté el proyecto de Santa Lucía Visible. Bueno, parte de la construcción teórica de ese proyecto nace de estas representaciones sociales, nace de la comprensión de las representaciones sociales. Por ejemplo, una de Sí, las cosas que a mí más me llamó la atención en las fiestas patronales de la Santa, valga el paréntesis, yo no soy católico, y a veces desconozco cosas, ¿no? Pero fue muy interesante ver cómo las personas que llevaban la santa, allá la montan como en una carroza, ¿bien? La imagen pesa, pero la imagen no pesa tanto, la imagen es una imagen más o menos liviana, pesa todo el aparataje que tiene, flores, luces, arreglo, la madera del carruaje, de la carroza, y eso lo llevan en hombros las personas, los varones de la comunidad, que son los servidores de Lucía, la llevan en hombros caminando por toda la comunidad. Bien, y eso termina siendo como una cuota de sacrificio personal, pero no un sacrificio de que estoy sufriendo, de que estoy haciendo esto por aquello, lo que fuera, sino que yo estoy hasta estando allí haciendo las cosas porque hay una devoción de fe, hay una devoción de fe en esas personas, ¿no? Luego esa práctica la llegué a ver también, mejor dicho, antes esa práctica la había visto también en España en la Semana Santa, cuando se hacían las procesiones de Semana Santa. Recuerdo que estando en Oviedo vi una que era la de la Dolorosa, sí, la Dolorosa, y era una imagen muy grande, y cuando la imagen afronta la calle, la gente gritó, se volvió como loca, era una cosa impresionante, ¿no? Y cómo le decían que estaba guapa la imagen, que era hermosa, que y le decían cualquier cantidad de cosas lindas y hermosas. Y debajo de esa imagen venía un montón de gente que le llaman los costaleros, ¿bien? Que la llevaron todo el trayecto en hombros.
Eso es parte de unas prácticas de significación cultural y además de eso, allí hay unos contenidos cognitivos, emocionales y en este caso religiosos que están directamente vinculados a esquemas de representaciones sociales sobre un evento como la Semana Santa o, por ejemplo, sobre una devoción con respecto a Santa Lucía o con respecto a la devoción que puedan tener de la Dolorosa o el Santo Sepulcro, lo que fuera. Entonces, obviamente, pues, esas situaciones son las que determinan la trama de complejidad en la que circulan los estudios sobre las representaciones sociales. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Gracias, profesor. ¿Yo? Vale. No, gracias a usted, profe. Bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Acuérdense, la semana que viene vamos a tener, María, ya te vi, ¿vas a decir algo? La semana que viene tenemos la clase con Agustín Zucaro.